Cuando el rey demonio intentaba destruir el mundo, 4 héroes se alzaron contra él. Una de ellas fue la heroína Adela Helsington. El segundo fue el espadachín Leonhard Generic Filio. Y junto a ellos estaban el sacerdote Owen y el mago Ruspel. Entre todos, la heroína Adela se sacrificó, y tras una dura batalla, por fin vencieron al rey demonio. Y la protagonista de esta legendaria historia era una hermosa joven. Pero los reunidos en torno a la mesa no entendían del todo sus palabras. El príncipe Leonhard Generic Filio fue el primero en dirigirse a la duquesa, pero ella se oponía a la instalación de una estatua de la heroína Adela Helsington, cuando ella misma era esa heroína. Esta novela era la típica fantasía de aventuras y crecimiento, una obra fracasada, como tantas. Adele quedó atrapada en esta novela, reunió camaradas, superó dificultades y adversidades, venció al rey demonio y alcanzó un final perfecto. O eso parecía. Pero incluso en esta situación, había directrices del guión. Imposible escapar. La chica gritó: «¡No toques a mis compañeros! ¡Jamás!». Leonhard intentó detenerla, gritándole que se salvara ella misma. «¡Huye!». Y en ese instante, Adele, con una determinación implacable, se abalanzó sobre el rey demonio. Inmediatamente después, se produjo una gran explosión. «El fin se acerca». La chica sentía repulsión por este lugar. Esperaba no volver a caer en una novela así. ¡Nunca más! Anhelaba regresar a su mundo natal. Suplicaba volver a casa. Pero al abrir los ojos, Adele vio un techo desconocido. No lograba comprender dónde se encontraba. Una niña pequeña le tomó la mano y le preguntó si debía llamar al mayordomo. De nuevo aparecieron indicaciones de guión, y Adele debía rechazar fríamente la mano de la niña. La joven no entendía por qué diablos veía esas cosas. La niña notó que la expresión de la duquesa repentinamente se ensombreció y preguntó si se encontraba bien. La pequeña temió que le hubiera dado otro ataque. Mirando a esta niña, Adele pensó que se parecía a un mochi de fresa. Intentaba convencerse de que todo estaba en orden, pero de repente, un dolor agudo le atravesó el pecho. Y ahí lo entendió. Debía elegir la tercera opción y apartar la mano de la niña. Adele le gritó a la pequeña, y ésta empezó a disculparse, diciendo que solo estaba preocupada. En ese instante, otra pista apareció. Adele echó a la niña de la habitación, y la pequeña salió en silencio. A solas, la joven corrió hacia el balcón. Era un estilo que le resultaba familiar. Fantasía romántica. Adele recordaba haber sacrificado su vida para salvar a sus compañeros, como en el final de la obra original. Por lo tanto, debía regresar a su mundo natal. Pero entonces, la idea de que quizás la novela no había terminado aún cruzó su mente, y de repente vio su reflejo en el espejo. No era la apariencia de Adele, pero recordaba vívidamente cómo, junto al rey demonio, se sumergía en la oscuridad y veía claramente la palabra fin. Tal vez, la chica aún podía usar la magia de los espíritus, y entonces invocó a Undine a su lado. El espíritu que apareció se alegró de que Adele estuviera viva, pero al mirarla no la reconoció, aunque el maná era definitivamente de Adele. Undine le pidió a esa persona sospechosa que se identificara, pero ella aseguraba ser Adele, aunque aparentemente se había reencarnado en otro cuerpo. El espíritu preguntó si se refería a la técnica prohibida de transferencia de alma, y la chica asintió con la cabeza en respuesta. Pero Undine no iba a creerlo y empezó a preguntar qué había hecho con su Adele. La chica le recordó que el espíritu debía reconocerla, incluso si el maná y el cuerpo habían cambiado. Estaba un poco decepcionada de que Undine no la reconociera. La chica le mostró su maná y preguntó si, incluso ahora, no le creía. Ahora Undine creía firmemente que Adele estaba frente a ella y viva, pero en su corazón sentía mucha inquietud, pensando que podrían engañarla tan fácilmente. Para empezar, Adele le pidió al espíritu que le explicara qué sucedió después de morir junto al rey demonio. Undine contó que a la chica y al rey demonio los arrastró bajo tierra. Todos pensaron que saldría, pero por mucho que esperaron, Adele no apareció, y luego su maná desapareció repentinamente. El rey le dijo a todos que la chica estaba muerta. La razón por la que el contrato aún estaba activo es que solo su alma estaba viva, aunque era un caso especial. Pues las personas, a diferencia de los espíritus, sin un cuerpo, son como si estuvieran muertas. Undine preguntó si la chica sabía cómo se sintieron al ver a Adele elegir morir junto al rey demonio. Ahora, Adele sabía cuál era el final de la obra original.
Creía que solo así podría regresar a su mundo. La chica se disculpó con Undine y le preguntó qué más había sucedido. Quizás hubo algún gran incidente, o algo parecido al fin del mundo, pues estaban en el mundo de la novela y el original terminó. En la siguiente notificación del sistema, se indicaba que había comenzado la segunda parte de la novela. Ahora la chica era un personaje secundario llamado Adrian Ibrante. Se le propuso esforzarse igual de arduamente en la segunda parte titulada Me convertí en la santa que salvó al mundo. La chica estaba indignada de que el autor hubiera escrito una segunda parte de esta basura. Comenzaba el primer capítulo de esta novela. Como siempre, impecablemente lista, Adrian bajó al comedor para desayunar. No podía creer que tendría que quedarse aquí hasta el final de la segunda parte. Pero lo peor era que no sabía cuándo terminaría, porque después podría empezar una tercera parte. Adele no quería ser una marioneta y prefería la muerte. El dolor la atravesó de nuevo y cayó al suelo. Pero esta vez no quería rendirse ni hacer lo que el autor quería, ni siquiera con el dolor. De repente, sintió que la sangre brotaba de su nariz, y la joven se desplomó de nuevo en el suelo. Intentaba encontrar fuerzas para levantarse, pero este cuerpo era ridículamente débil. Cuando era una heroína, incluso si recibía 2 o 3 golpes al día, solo tenía que aguantar un poco y volvía a la normalidad. Ahora Adele sentía el dolor un poco más agudo, soportando el dolor. Podría morir de shock, pero el autor también le dio ventajas. Era la mujer más hermosa del mundo. Podía usar las habilidades del protagonista de la primera parte, los espíritus, y también se le añadió una habilidad oculta. Adele no necesitaba nada, solo quería volver a su antigua vida. Todavía recordaba ese día con total claridad. Le enviaron una caja entera de manzanas, pero era demasiado para ella sola, así que tendría que comerlas con ganas. Al fin y al cabo, esas frutas se cultivaron con mucho amor. Adele era una de tantas estudiantes que se mudaron de provincia y vivían precariamente con el dinero en la capital y comiendo los productos que le enviaban sus padres. Y aquel fatídico día no hubo presagios. Pasaba su día como de costumbre y comía las manzanas que le habían enviado sus seres queridos. Hasta que de repente sonó el teléfono, era su madre, y Adele desapareció de su habitación. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba dentro de un libro. Se había convertido en la heroína principal de la novela. Me convertí en la heroína que salva al mundo. Podía actuar libremente, pero en los cruces importantes debía seguir las indicaciones. Las instrucciones tenían 3 niveles, y, según el nivel, variaba la libertad de elección. Pero rechazar una instrucción de bajo nivel conllevaba un castigo. Al leer estas notificaciones del sistema, Adele pensó al principio que se había emborrachado con manzanas, pero de repente escuchó una voz a sus espaldas que la llamaba por su nombre. Así fue como la chica terminó en esta novela. Exigió al autor que le prometiera que la dejaría ir cuando terminara la segunda parte. Pero de nuevo apareció una notificación exigiendo que bajara a desayunar. Por desobedecer, un dolor infernal en el pecho la atravesó de nuevo. A este paso, su corazón no podría soportarlo. Adele se desplomó en el suelo otra vez por el dolor, pero con sus últimas fuerzas intentaba levantarse, pues no podía perder el conocimiento. Pero de pronto, una nueva notificación. Debía completar la segunda parte y su sueño se haría realidad. Aunque, al revelar su identidad, todo se anularía, excepto para los seres no humanos. Adele ansiaba que todo terminara de una vez. Y si los humanos no debían descubrirla, eso significaba que se trataba de sus antiguos compañeros. En las notificaciones, el autor aseguraba que definitivamente no habría una tercera parte. Todos estaban en el mismo mundo, así que Adele deseaba, al menos, ver las caras de sus camaradas. Adele recordó cuando le revolvía el cabello a uno de ellos. A él no le gustaba nada. Después de todo, ya no era un niño, y era imposible saber si su relación era buena o no. Adele esperaba que estuvieran bien, y juró que no se dejaría engañar otra vez. Pero ese día, perdió el conocimiento por segunda vez. Al despertar, todo su cuerpo le dolía horriblemente. En esa situación, no podría aguantar mucho tiempo. Adele comenzó a mirar a su alrededor, buscando a Undine. Le rogaba al espíritu que se mostrara y dejara de esconderse. La pequeña Undine se escondía debajo de la manta. Se asustó por cómo se comportó la chica durante el ataque de dolor. Adele le prometió que no volvería a hacerlo nunca más, y se disculpó por haber asustado a la pequeña. Justo después de la muerte de Adele,
Undine fue llamada al mundo de los espíritus. Según los estándares humanos, han pasado unos 5 años desde entonces. No ha pasado tanto tiempo, por lo que todavía esperaba reunirse con sus compañeros. Tenía mucha curiosidad por saber cómo estaban. En sus recuerdos surgieron sus disputas amistosas. No fue un final feliz para ellos. Adele esperaba que estuvieran bien. Iba a llamar a alguien, pero no sabía qué hacer con Undine. Ella decidió volver al mundo de los espíritus temporalmente, y se despidieron por un tiempo. Sola, Adele decidió aprender más sobre la dueña de su cuerpo. Llamó a la doncella y le dijo que quería salir. Para eso, la sirvienta debía primero lavarle los pies. Adele no sabía si siempre tenía que ser así, pues solo conocía a un aristócrata. De repente, la chica gritó de sorpresa y dolor. La sirvienta la había arañado accidentalmente en la pierna. Estaba aterrada y se perdió completamente por el miedo. En ese instante, surgió la notificación del segundo nivel. Adele debía abofetear a la sirvienta, pero no quería hacerlo. La misión de la segunda etapa tenía un 50% de libertad, así que la chica prometió no volver a hacerlo, y por la falta, mandó a la criada a limpiar el laboratorio. Pero ella suplicó clemencia, y bajo ningún concepto quería ir al laboratorio. Adele no lograba entender por qué la criada reaccionaba así, y qué clase de laboratorio era ese. La chica comprendía que la dueña de ese cuerpo tenía un carácter particular, pero no podía hacer nada. No debían descubrirla. Una nueva notificación del tercer nivel la obligó a sacar la llave del laboratorio de una cajita junto a la cama y dársela a la sirvienta, diciéndole que debía resistir solo medio mes y entonces la perdonarían. Con manos temblorosas, la criada tomó la llave y susurró que llamaría a otra sirvienta. Mentalmente, Adele se disculpó con aquella chica, pero era mejor no darle a aquella pérfida y desastrosa obra motivos para meterse con ella desde el principio. Una nueva sirvienta abrió tímidamente la puerta del dormitorio. Sin voltearse, Adele le indicó que debía arreglarla. La sirvienta respondió tímidamente que lo había entendido todo. Parece que Adrian mantenía a la servidumbre con mano de hierro, pues ni siquiera se atrevían a levantar la cabeza. Todos los preparativos estaban completos. Al mirarse en el espejo, Adele comprendió que Adrian también era muy estricta con su apariencia. Quería saber si tenía alguna recepción hoy, pero para el horario debía consultar al mayordomo. Sirviendo el té a la señora, el mayordomo informó que hoy al mediodía se celebraría una reunión de aristócratas. El lugar de celebración era el primer gran salón de la Confederación en el Palacio Imperial. Adele estaba disgustada de que le informaran sobre la reunión en el último minuto, pues no estaba preparada en absoluto. Pero entonces el mayordomo informó que la señora podía no asistir a esta reunión, ya que no era tan importante. El tema de la reunión era la creación de una estatua de oro de la heroína Adela Helsington. Al oír eso, Adele casi se atraganta con el té. Tras leer la notificación, ordenó preparar de inmediato su asistencia a la reunión. Pero resulta que la duquesa llevaba mucho tiempo sin asistir a reuniones, y todo por culpa del tercer príncipe. Fue precisamente el tercer príncipe, Leonhard Generic Filio, quien hizo esta propuesta. Pero sea como fuere, la reunión debía comenzar pronto, y el mayordomo se apresuró a llamar al carruaje. Adele no podía creerse lo que se le había ocurrido a Leonhard. La estatua en su honor le causó mucha gracia, la verdad. La reunión se celebraba en el Palacio Imperial. En el gran salón de conferencias ya se había reunido la gente. Cuando la reunión ya había comenzado, la duquesa apareció en la sala. Todos empezaron a comentar su llegada, y Adela no sabía qué hacer a continuación. Enfrente, divisó una figura familiar. La duquesa debía apresurarse y sentarse rápido. Leonhard estaba realmente en esa reunión. Adela no comprendía qué le pasó a su bello enfermizo. Él proponía a los presentes erigir una estatua de la heroína Adela en la Plaza Mayor. Se distribuyeron a todos los presentes documentos con detalles del proyecto. Adela no podía apartar la mirada de Leonhard. Él había crecido mucho, y su voz era ahora increíblemente hermosa. Hace tan solo 6 años, era el tercer príncipe, al que todos ignoraban, y ahora se elevó tan alto, y dirigiendo esta asamblea, pedía que levantaran la mano los que estuvieran en contra. Adele estaba segura de que en la asamblea se discutirían primero los pros y los contras, pero todos los presentes guardaron silencio. Nadie se opuso. La duquesa no entendía por qué nadie objetaba. Si el presupuesto era simplemente estratosférico, la estatua debía tener ojos incrustados con diamantes y labios tallados en rubíes.
Nadie se manifestó en contra de este proyecto y Leonhardt ya dijo que la cuestión se aprobaba por unanimidad. Pero entonces Adele pronunció en voz alta que ella estaba en contra. No podía estar de acuerdo con esta propuesta, ya que era demasiado cara. El coste de fabricación de esta estatua era simplemente impensable. Adele calificó esta decisión de ineficaz, pero mirándola, el príncipe preguntó si esta era la única razón para rechazarla. La emperatriz también dijo que la elección del objeto, en su opinión, era inapropiada, ya que en una gran plaza hay mucho tránsito. Consideraba que en tales lugares es mucho más eficaz instalar esculturas de tamaño normal que susciten inspiración artística o simpatía. Leonhardt explotó. La duquesa consideraba a Adela Helsington indigna de una estatua, pero ella insistía. Esa estatua estorbaría el paso de la gente. De repente, una notificación del sistema. La tercera etapa comenzó, y Adela no tuvo más remedio que decir, frente a todos, que nadie querría una monstruosidad. El príncipe no respondió, solo preguntó si la duquesa Ibrante era la única en contra. Al no oír más objeciones, el príncipe declaró que la propuesta era aprobada por mayoría. La duquesa estalló. Los documentos exigían aprobación unánime. Leonhardt ignoró sus palabras y solo pidió que se acercara a él en un momento. Y, sin más, salió de la sala de conferencias. Afuera, el clima era perfecto y el jardín del Palacio Imperial era de ensueño. Adele caminaba por el jardín, buscando al príncipe. Él la esperaba, oculto entre las sombras de los árboles altos. Al acercarse, Adele lo vio fumando, temiendo otro ataque de asma. Leonardo, de niño, desarrolló asma por sus débiles bronquios. Adele rogó a Undina y Sylph que lo ayudaran, y él se disculpó por su estado. Pero ella le dijo que quería un gracias, no un lo siento. Escuchar su agradecimiento llenó a Adele de alegría, y ahora estaba ahí, con un cigarrillo. Tanto se preocupó, y él fumaba pese a su enfermedad. A Adele no le quedó más que pedirle que lo apagara, alegando que el olor le molestaba. Pero Leonardo se sorprendió al oír eso de una fumadora empedernida. Adela explicó que si fumabas mucho, podías desarrollar asma, por eso lo dejó. Tras esas palabras, el príncipe exhaló humo directamente hacia ella, de forma provocadora. Adela tosió, preguntándose si realmente tenían una relación tan terrible. Pero el príncipe no estaba de humor para charlar. Solo quería saber por qué la duquesa estaba en la reunión. En ese momento, surgió de nuevo una notificación del sistema, que no le daba opción a Adela. Pero al ver a Leonhardt, no podía entender qué había pasado en esos 5 años para que ese chico amable se volviera tan espinoso como un erizo. Y él volvió a hacerle la misma pregunta a la duquesa Imbrante, pero ella lo acusó de ser grosero y de despreciar los poderes del duque. En respuesta, Leonhardt le pidió que se quedara callada en su mansión, como había hecho hasta ahora, y que no lo molestara. Echando un vistazo a la pista, Adela le pidió que tuviera más cuidado con sus palabras y acciones. Para ser príncipe heredero, necesita a la duquesa Adrian como aliada. Pero con Adele dentro de ella, ayudará a León, por supuesto. Pero era extraño. ¿Por qué la ataca así? Él será príncipe, pero ella es la duquesa. Así que al final tendrá que reeducarlo a la fuerza. Adele sabía que ni el emperador podía ignorar a la duquesa. Era un fallo argumental clarísimo. Pero Leonhardt le pidió que dejara de decir tonterías. Estaba seguro de que lograría lo que quería solo, sin la ayuda de la duquesa. A la chica no le gustó nada la notificación. Era el tipo de personaje que odiaba. Un aristócrata arrogante y engreído. La duquesa preguntó si Adela Helsington dejó un testamento antes de morir, y que superarse por uno mismo eran fantasías de plebeya. La chica vio que el príncipe estaba furioso. ¡De verdad! Agarrándola del cuello, le preguntó con rabia si le interesaba saber por qué la odiaba. Confesó que el título de príncipe heredero le daba igual. Lidiar con los asesinos a sueldo de la duquesa era un rollo, pero no la odiaba por algo tan insignificante. Necesitaba estrujarse los sesos y recordar qué hizo para que él actuara así, mientras temblaba de miedo cada segundo de su patética vida. El príncipe seguía apretando el cuello de la duquesa, y cada vez le costaba más respirar. Adele invocó a los espíritus de forma involuntaria, pero recordó que debía terminar la segunda parte y no podía revelar su identidad. Solo pudo susurrar "por favor, León", y él aflojó la mano. El príncipe miraba a la duquesa, mientras imágenes del pasado inundaban su mente. Cómo Adele se preocupaba por él, incluso cuando ella misma estaba en peligro.
¿Cómo esperaba a que despertara y permanecía a su lado? Ante sus ojos, su rostro irradiaba una alegría genuina al verlo despertar. En ese instante, recordó aquel tiempo y por reflejo, aflojó su agarre. Al marcharse, a Leonhardt le asaltó la duda. ¿Quién era esa mujer que le hizo recordar a Adele? Hace tan solo 6 años, Leonhardt era un espadachín inexperto, pero entre los miembros de la expedición no había nadie más tenaz que él. Cada día era una prueba constante para él. La batalla solo terminaba cuando estaba al borde del colapso. Tras superar situaciones tan extremas, Leonhardt creció más rápido que nadie y, ahora maestro espadachín, se había convertido en el mejor del imperio. Aquellos que antes lo despreciaban, ahora no se atrevían ni a mirarlo a los ojos y se apartaban rápidamente de su camino. Todo esto fue posible gracias a Adele. Cada vez que Leonhardt estaba al borde de la muerte, ella era quien lo salvaba. Cada vez que la situación se ponía difícil, ella lo tomaba fuerte de la mano. El príncipe no podía entender por qué pensó que esa mujer era Adela. Era una mano que jamás había empuñado una espada, y un rostro que parecía no haber conocido jamás las dificultades. Le pareció un completo disparate lo que creyó ver. El mismo Leonhardt no entendía cómo vio a Adele en esa mujer. Debía estar perdiendo la cabeza de lo mucho que la extrañaba. En su posición, el príncipe no podía ni soñar con ser heredero. Tal vez sería mejor casarse con una poderosa duquesa. La duquesa prometió hablar con su Alteza, y el príncipe solo debía mantenerse al margen. Sería la mejor opción en su situación. Después de todo, nadie lo escuchaba en el palacio. Sería bueno que tuvieran una relación en la que pudieran apoyarse mutuamente, incluso sin amor. Si los amigos en quienes confiaba lo traicionan, e incluso los aristócratas que lo apoyaban le dan la espalda, entonces en la única persona en la que el tercer príncipe podrá apoyarse será la duquesa Ibrante. No tendrá más remedio que acudir a ella. Aunque había candidatos mejores, había una razón por la que la duquesa lo eligió a él. El tercer príncipe tenía asma. Ella lo eligió sin dudarlo porque pronto moriría. La duquesa fue la persona que arruinó su infancia, manipuló a los príncipes para que se burlaran de él y lo humilló públicamente innumerables veces. Fue esta mujer quien destruyó a los pocos partidarios que tenía. Para la duquesa, él era solo un semental, bueno para perpetuar el linaje. A él le daba arcadas solo escuchar su voz, así que se ofreció a la expedición contra el rey. El príncipe decidió que prefería morir a casarse con la duquesa. Recordó cómo ella hablaba de su asma por fumar tanto. Con furia, apretó el cigarrillo en su mano. Incluso pensó en asesinarla. Dejando caer el cigarrillo roto a sus pies, el príncipe decidió que aún no era el momento. Él salió del parque, y la duquesa seguía inconsciente bajo el árbol. El mayordomo le rogaba a la joven dama que fuera a su habitación a prepararse para dormir, pero ella deseaba con todas sus fuerzas ver a la duquesa. Él intentaba explicarle que la duquesa estaba enferma y no podía recibir visitas aún. La niña solo quería echarle un vistazo, aunque fuera rápido. El mayordomo recordó que entrar al dormitorio sin permiso está prohibido. Ya la regañaron por eso hace unos días. Mientras tanto, Adele pensaba en lo débil que era su cuerpo. Pero la niña finalmente convenció al mayordomo de que la dejara entrar al dormitorio de la duquesa. Piace quería hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudarla, y usó su poder mágico para aliviar su dolor, y la habitación se llenó de luz mágica. Apenas ayer, Adele sentía que se moría, pero ahora su cuerpo era ligero como una pluma. Supuso que su curación era obra de Piace. La verdadera identidad de la pequeña Piace es la de una santa. Quizás esto signifique que la segunda parte no es fantasía de aventuras, sino una historia de crianza. Adela estaba indignada. ¿De verdad el autor cree que hacer niño al protagonista asegura el éxito? Era un misterio total cuánto tiempo pensaba tenerme encerrada aquí. Un aviso del sistema indicó que acertó el género, y ahora puede acelerar el tiempo. Adela recordó que así era en las historias de crianza que leyó. La chica sabía que ni siquiera así tardaría 10 años, pero eso no significa que todo esté resuelto. La protagonista es demasiado joven, pero su poder es demasiado grande. Pero el poder sagrado no es omnipotente, solo cura heridas externas, no enfermedades. Pero Piace logró curar a Adela. ¿Cómo es posible? Si esto se sabe, muchísima gente intentará aprovecharse de ella. En ese instante, el mayordomo asomó por la puerta del dormitorio, preguntando por su salud, y ella le dijo que la fiebre había bajado y que se encontraba bien. Incluso la sirvienta notó que su rostro lucía mucho mejor.
El doctor Albert dijo que tardaría una semana, pero ella sanó rápido, así que el mayordomo pensó que el diagnóstico era erróneo. Ya pensaba despedirlo pronto, pero la emperatriz le prohibió hacerlo. Además, el mayordomo planeaba enviar una queja al Palacio Imperial. Preguntó si la señora vio al culpable, pues si no recordaba nada, sería difícil hallarlo. El mayordomo le pidió a la sirvienta Luna que contara cómo fue todo aquel día, pero la emperatriz los detuvo, afirmando que no estaba gravemente herida. Fingió haber perdido la memoria al caer, así que pidió que todos lo olvidaran. Entonces, el mayordomo preguntó si no usaría el incidente para exigir privilegios a la familia imperial, o si no quería acusar a quien le desagradaba, o incitar de nuevo a los aristócratas. Al oír eso, Adele no podía creer que Adrian fuera tan malvado. Ella le dijo al mayordomo que recurriría a eso más tarde, y él prometió silenciar a los testigos. Dirigiéndose a Luna, la joven dijo que si quería decir algo, podía hablar con el mayordomo, pero ella respondió que hizo lo que debía. La emperatriz preguntó si se atrevía a despreciar el premio que le ofrecía. Luna se inclinó y dijo que primero lo pensaría y luego le informaría. Empapada en sudor, la señora pidió que le prepararan un baño, pero la joven, como si no la escuchara, siguió de pie, inclinada. Luego, levantando la cabeza, dijo con susto que no había oído lo que su ama le había ordenado hacer. El mayordomo repitió la orden de la emperatriz. A Adele le pareció que la sirvienta aún deseaba decir algo. Al acercarse al espejo, comenzó a examinarse. Tras la caída, con rasguños en cara y codos, debían quedar cicatrices, pero no había nada. Todo esto era gracias al poder de Piace. Owen era el único sacerdote capaz de curar todo el cuerpo con una sola oración. Pero Piace era demasiado joven e inocente para un poder así. A Adele le tocó el papel de guardiana, proteger a la niña para que no la usaran. Pidió al mayordomo que preparara un informe sobre Piace, pues quería verificar algo. La emperatriz, acompañada de sus sirvientes, bajó al comedor. La pequeña Piace ya estaba comiendo en la mesa. La emperatriz Adrian también se sentó a la mesa y empezó a comer. No paraba de pensar en su relación con la niña. ¿Sería acaso su hija? Piace preguntó cómo se sentía la señora, pues escuchó que últimamente enfermaba seguido. Adele entendía que la niña era muy buena, pues incluso revisaba su estado en secreto. De repente, apareció otra notificación del sistema, indicando que Adrian debía regañar a la niña, y también echarla de la mesa y enviarla a su habitación. Pia que la miraba con esos ojos azules tan puros y no sospechaba nada. A Adele le daba pena hacer eso, pues la niña ni siquiera había tenido tiempo de comer. Pero por mucha pena que le diera, el instinto de supervivencia era más fuerte. Debía llegar al final. Adrian reprendió a la niña por escuchar a escondidas y le dijo que volviera de inmediato al dormitorio a reflexionar sobre su conducta. Miró con severidad a la joven dama, y ella, con lágrimas en los ojos, comenzó a cumplir la orden de la señora. Cuando la niña se levantó de la mesa, la duquesa preguntó a dónde iba, y Piate respondió en voz baja que iba al dormitorio. Pero de repente, la duquesa dijo con calma que nadie le había dicho a la niña que lo hiciera justo ahora. Le sugirió que comiera tranquilamente, paseara por el jardín y se fuera a dormir cuando fuera el momento. Las criadas comenzaron a susurrar entre ellas en voz baja. Adele no les prestó atención y decidió que podía permitirse tal paso. Le dijo a la niña que volviera a sentarse a la mesa y terminara su comida mientras aún estaba caliente. Después del almuerzo, Adele regresó a su habitación con la sensación de estar llena. Notó que en el comedor había mucho silencio. Parecía que todos los sirvientes le temían a Adrian, y tampoco parece ser cercana a Pias. Adele intentaba comprender qué alegría encontraba la emperatriz en vivir en una atmósfera tan fría. En ese preciso instante, un golpe en la puerta resonó. Era el mayordomo. Traía consigo un informe sobre Piace. De él, Adele descubrió que Piace había sido registrada por Adrian como protegida de la familia. Todo esto se formalizó hace unos 5 meses. Era un misterio qué causó tal cambio en la emperatriz. La edad de la niña, según el informe, era de 5 años. 5 aristócratas le brindaban su patrocinio con regularidad. Pero, sorprendentemente, la directora del orfanato se los negó a todos. La adopción de Piace fue aprobada cuando tenía 3 años. La familia adoptiva resultó ser el marquesado Molten. Tenían buena reputación y una única hija de 7 años. Sobre su adopción había solo una línea. Luego las entradas desaparecieron por completo
y se reanudaron cuando la niña cumplió 4. Adele no encontró en el reporte registros entre los 3 y 4 años. El mayordomo explicó que fue adoptada en ese periodo, por eso no hay datos. Esa información era insuficiente. Intentaron contactar a los sirvientes de esa familia, pero fue inútil. Parece que esos sirvientes eran increíblemente leales. Pero en ese momento, la emperatriz no quería oír ninguna excusa, y el mayordomo avisó que contactaría hoy mismo al gremio de información. Adele siguió examinando el reporte con detenimiento. Allí decía que tras la anulación de la adopción, la niña no habló en un año, y le diagnosticaron enuresis. Hubo cambios en su carácter, y el mutismo se transformó en un tartamudeo severo, además de signos de depresión. La niña fue registrada oficialmente como protegida de la familia Ibrante, pero no había registro de que curara a nadie. Con esa descripción tan negativa, uno pensaría que la maltrataban. Además, llegó una segunda invitación de la academia para la joven Piace. Enviaron la solicitud de ingreso, apenas fue registrada en la familia. Piace pronto cumpliría 6 años, pero no tenía historial académico. Pero el mayordomo informó que la señora no dio una razón concreta. Ahora aceptaban desde los 5 años, pero antes era solo desde los 7. En ese tiempo, el prestigio de la academia se disparó por las nubes. Todos los hijos de aristócratas estudiaban allí. Era la oportunidad perfecta. Los partidarios de los príncipes se dividen por sus contactos de la academia, excepto el tercer príncipe, que abandonó sus estudios. El mayordomo reveló que la señorita tenía interés en ese príncipe. Quería estar al tanto de cada uno de sus movimientos. En esencia, aquello era una verdadera obsesión. A Adrian le interesaban especialmente las amistades del tercer príncipe, dedicando tiempo diario a informes. Incluso después de que el tercer príncipe dejara la academia, puso gente a seguirlo. Se rumoreaba que el asma del tercer príncipe era fatal, por lo que la emperatriz ordenó contactar a sus sirvientes. Siguió hasta que el príncipe se ofreció a la expedición contra el rey demonio. De no ser así, sería su yerno. Adrian siguió al tercer príncipe durante 12 años. No me extraña que la odie tanto. Leonhard, al dejar la academia, se vio forzado a hacer contactos de otras maneras. Pero en su estado, apenas pudiendo moverse por el asma, era muy difícil lograrlo. Ahora Adela entendió por qué él competía de igual a igual con los príncipes, incluso venciendo al rey demonio. Ella creía que todo se resolvería si lo apoyaba, pero dudaba que aceptara ayuda de una acosadora. No era raro que León, tan débil en esgrima, decidiera unirse a la expedición. Adela pensó que lo obligaron por ser el indefenso tercer príncipe, pero fue voluntariamente para no casarse con Adrian. Le pidió al mayordomo que la inscribiera en una clase abierta en la academia. Basándose en una pista, sugirió que no podía confiar a su pupila a cualquiera. El mayordomo preguntó qué clase deseaba visitar la señorita. Una nueva notificación le hizo pensar que la academia era crucial para la trama. Adrian no quería que supieran de su llegada y prepararan una clase, así que pidió averiguar cómo visitar la academia sin inscripción. La notificación la obligó a saber qué hacía Piace. Resultó que tras comer se sintió mal, con mucha fiebre, cancelaron las clases y descansaba en su habitación. Pero otra notificación la obligó a decir algo que no quería. La emperatriz saltó de la silla, indignada porque la niña interrumpió su lección. Ignorando las notificaciones de primer nivel, Adele preguntó al mayordomo si había llamado al médico. Él se mostró un poco confundido, pero luego respondió que sí, pero aún no había llegado. Pero la siguiente notificación ya no le dejó opción alguna, y ordenó al mayordomo que hiciera venir a Piace al comedor de inmediato. Mientras tanto, la criada intentaba bajar la alta fiebre de la niña. La joven ama le prometió que aguantaría un poco más. Cuando era incluso más pequeña que ahora, Piace era la niña más hermosa del orfanato. Apenas lloraba y solo sonreía, por lo que los aristócratas que querían adoptar la miraban primero a ella. Incluso aparecieron aristócratas que hacían donaciones por la niña. Debido a esto, la directora del orfanato no la dejaba ir. Cuando Piace cumplió 3 años, fue adoptada por una pareja que donó la mayor suma al orfanato. Los nuevos padres querían que esta hermosa niña fuera la amada hermana menor de su hija. Tenían muchísimas expectativas puestas en ella para eso. Sin embargo, el marqués y su esposa devolvieron a la niña apenas 1 año después, y la razón fue que ella había arañado la frente de su hija. Al regresar al orfanato, la niña no podía hablar con normalidad. Solo después de 1 año comenzó a pronunciar algunas palabras, pero era imposible entenderla.
En ese tiempo, una aristócrata visitó este orfanato. Al mirarla de reojo, Piace notó su rostro pálido. Pensó que estaba triste y dolida, seguro por no sonreír. A la niña le picó la curiosidad por ver esa sonrisa. Tenía que descubrirla. La aristócrata, dirigiéndose a la pequeña, le preguntó si quería irse con ella. ¡Qué proposición! Piace confesó que hablaba mal y no conocía las letras. Un gran impedimento. Pero a la dama no le importó. Le dio a la niña la opción de irse o quedarse en ese lugar inmundo. Piace, por supuesto, eligió irse con la duquesa, era obvio. Pero la duquesa era una persona extremadamente severa. ¡Qué carácter! Sobre todo, detestaba cualquier comportamiento indigno de su posición. La etiqueta era sagrada. Tras la adopción, casi no se veían. La duquesa casi no salía de su alcoba, y jamás le dedicó una palabra amable. El cuerpo de la niña, tenso todo el día, le dolía, y la habitación donde dormía era inmensa y aterradora. Pero aún así, le encantaba la mansión vibrante, el taciturno tío mayordomo y las amables hermanas sirvientas. Pero lo que más le gustaba era la duquesa. Siempre le decía que se portara bien, y aunque la regañara, nunca criticaba su forma de hablar. Piace se alegraba de la duquesa sin más, porque le gustaba mucho. Pero ahora la niña se sentía fatal. Tenía miedo de llorar, pues pensaba que si alguien veía sus lágrimas, podrían echarla. La niña deseaba mucho vivir allí, y temía que la abandonaran de nuevo. De repente, una mano le tocó la frente. La niña sintió una agradable frescura. Era una sensación muy placentera, como si gotitas de agua saltaran. Pero esas manos no eran como las de las criadas, eran mucho más suaves, finas y frescas. Era Adele, quien había invocado la ayuda de Undine. Pasó un día y Piace se sintió mejor. Se preguntó si podría comer con la duquesa. De repente, las criadas entraron en la habitación con una montaña de platos. Comenzaron a cubrir la mesa con un mantel. Aparecieron varios platos en la mesa. Todo estaba listo para comer. Y en ese momento, la duquesa entró en la habitación de la niña. La niña no podía creer lo que veía. No sabía por qué había venido. Pero no había lugar en la casa donde la dueña no pudiera entrar. Piace se alegró muchísimo. Resultaba que la duquesa sabía exactamente a dónde iba. Según el protocolo, primero tocaba comer ensalada, pero la niña no quería nada frío. Estaba ansiosa por la sopa. De repente, la duquesa dijo que la ensalada no estaba fresca, y los sirvientes retiraron la ensalada de la mesa al instante, lo que alegró enormemente a la niña. Pero quizás, ahora tocaba esperar a que las criadas trajeran una nueva ensalada. Como si leyera sus pensamientos, Adele dijo que hoy se podía comer la sopa primero. De la alegría, Piace empezó a mover las piernas debajo de la mesa sin parar. Ahora la niña deseaba mucho pastel, aunque comer en presencia de la duquesa era bastante difícil. La señora le dijo a la sirvienta que alejara el pastel de ella, para que su olor no la molestara. Esto sorprendió mucho a Piace, pues el pastel no olía a nada, y la duquesa antes pedía retirar la comida que le molestaba, no solo moverla. Pero estos pensamientos no impidieron que la niña disfrutara del delicioso pastel. Después del almuerzo, Adele se sentó junto a la niña en la cama y le preguntó si recordaba cuando estuvo enferma hace unos días, y si sabía quién la ayudó a recuperarse. Pensando un poco, la niña respondió que fue el doctor abuelo. La duquesa comprendió que, con toda probabilidad, la niña no conocía su poder curativo. Empezó a contarle a Piace sobre la academia y que allí podría conocer a otros niños de su edad. La duquesa le preguntó a la niña si quería ir allí. Piace se quedó pensativa y no sabía qué responder. No es que no tuviera ganas, tenía miedo de no poder volver a casa. Pero Adele la tranquilizó, diciéndole que su casa era la mansión vibrante, no la academia, y que por supuesto podría regresar. Entonces, la niña respondió alegremente que sí quería ir a estudiar. La doncella le ofreció un regalo a la niña por su recuperación. Era una caja entera, repleta de galletas. Piace no podía creer que la duquesa lo hubiera preparado para ella, pero tal vez sea un regalo del mayordomo. Ya antes, él le había hecho llegar algo a través de las doncellas. La niña seguía sin creer que el regalo fuese de la duquesa, pero hoy ella se mostró más amable de lo habitual, aunque su mirada fría y tono cortante seguían siendo los de la duquesa, aunque parecía ser otra persona por completo. Han pasado 2 días desde que Piace se recuperó. Durante ese tiempo, Adele revisó a la niña varias veces y concluyó que ella no sabe nada de su poder. Además, Pia no sabía que era un santo.
Parece que el despertar llegaría tras conocer a sus compañeros. La heroína, forjando una gran amistad en la academia, despierta ante la amenaza que se cierne sobre el mundo. Pero esa trama le pareció demasiado trillada a la chica. Adele invocó a Undine, pero ésta estaba furiosa por haberla llamado tan tarde. Undine acusó a la chica de acordarse de ella solo cuando necesitaba algo, pero luego se calmó y perdonó a Adele. Le pidió a Undine que se escondiera de los demás. Sería terrible que alguien capaz de reconocer la energía espiritual estuviera cerca. Leon, al igual que Roosevelt y Owen, reconocerían esa energía espiritual, y Adele no podía revelarse ahora bajo ningún concepto. Undine contó que tras la muerte de Adele, Leon lloró todo el día, ahogó su pena en vino e incluso intentó suicidarse. Roosevelt y Owen también estaban devastados. Nadie lo asimilaba. Se habrían alegrado muchísimo al saber que la chica vive. Aunque lo oculten de los demás, Undine quería contar la verdad a sus amigos. Pero por mucho que lo lamenten, nadie debe saber la verdad sobre Adele. Si la identidad de Adele expone a alguien, su posesión se detendrá. Undine decidió que Adele oculta algo. Debía contarlo antes de que sea tarde. Pero la chica no ocultaba nada. Y finalmente se calmó y creyó. Adele le pidió a Undine que lo explicara todo claramente a los demás espíritus. La chica se iba. Le pidió al espíritu que le avisara telepáticamente si notaba algo raro. Sobre todo, debía vigilar a quienes se acercaran a Piace. Todo estaba listo para el viaje a la academia. La niña estaba muy feliz de ver a la duquesa. Frente a Adele, apareció una notificación de nivel 1, e ignorándola, pidió al mayordomo que premiara al responsable de los vestidos, Piace, y este respondió que haría todo lo que ordenara la señora. Para el viaje, también se llevaron a la doncella Luna. La academia se encontraba en el territorio del Palacio Imperial. Solo los hijos de aristócratas que vivían en la capital podían ingresar. La duquesa misma se maravillaba cada vez con la belleza de la academia. El mismísimo director de la academia salió a recibir a los invitados. Estrechándole la mano, la duquesa respondió que hacía mucho que no se veían. No se desconcertó en esta situación, pues ya lo había averiguado todo de antemano. El rector de la academia era Oswald Franklin, un mago experto. El rector supo que la duquesa tomó una decisión importante por la academia, y se lo agradeció. Adele entendió que él había hablado con el mayordomo y esperaba que buscara su confirmación, pero no que preguntara tan directo. Su franqueza le recordó a Roosevelt. La academia solo educaba a los elegidos con los mejores profesores y en las mejores condiciones. El rector prometió que ella no se arrepentiría de su donación. Él decía cosas obvias, y a la duquesa eso no le interesaba. Ella preguntó si la construcción del establo seguiría el mismo estilo arquitectónico que el edificio principal, y el rector lo confirmó. Tras estas palabras, la joven accedió a hacer la donación, y también presentó a Piaz, la niña que estaba protegiendo. El rector se enterneció ante lo maravillosa que era la niña. Adele entendía que se estaba arrastrando, pero sus gustos coincidían. Tartamudeando un poco, la niña saludó al rector. Inclinándose hacia ella, el hombre dijo que no debía hablarle tan formalmente, y le pidió que simplemente lo llamara abuelo. Luego le propuso recorrer juntos el territorio de la academia. Viendo lo tímida que estaba la niña, le ofreció tomarlo de la mano. Piace se desconcertó un poco, pero al mirar a la duquesa, recibió su aprobación. Así, junto con el anciano rector de la academia, se fue a inspeccionar el territorio. Volviéndose, le propuso a la duquesa acompañarla hasta su despacho. Adele y Luna lo seguían por los pasillos de la academia. Undine sintió la energía e informó a Adele que el anciano examinaba a Piace, pero no parecía que fuera a atacar, así que decidieron solo observar. Adele entendía que él comprobaba si la niña tenía magia, pero como no tenía nada, no valía la pena interrumpirlo. En la planta baja del edificio estaban el comedor y varias comodidades, y del segundo al cuarto piso, las aulas. El rector le permitió a la niña ir a su oficina en cualquier momento, pero Piace estaba confundida y no sabía qué responder. Vector le recordó que la duquesa le había permitido hacer lo que quisiera. Adele veía que Piace había caído completamente bajo el encanto del anciano. El rector intentaba ganarse a la duquesa a través de la niña. Cuando la chica empiece a estudiar aquí, la academia tendrá un gran respaldo con la familia Ibrante. A Adele le sorprendió que un mago experto fuera rector, pero él era muy astuto. Además, era elocuente, no como otros magos, así que decidió que podía confiarle a la niña. Adele quiso asistir a una clase de teología,
pero solo era por la tarde. Entonces, para empezar, decidieron asistir a la clase de arquitectura y luego a la de teología. Pero de repente apareció una notificación de tercer nivel y Adele tuvo que decir que querían asistir a la clase de magia. El rector informó que últimamente la popularidad del curso de magia había aumentado mucho. Incluso lo estaban visitando alumnos sin poder mágico. Adele pensó que había llegado un profesor que enseñaba bien, aunque fuera mago. Algo muy raro, porque los magos, por naturaleza, no saben enseñar bien. Al menos el único mago que ella conocía era así. Pero no era tanto por sus habilidades, sino porque él era un maestro. Pero si pronuncias su nombre, muchos lo reconocerán. Es muy famoso. Él es uno de los 3 héroes que, junto a Adela Helsington, derrotaron al rey demonio. La duquesa estaba muy sorprendida. Resulta que es Roosevelt. Los niveles de los magos se dividían, según su maestría, en majors. Luego venían los generales y los expertos. Y en la cima estaba el Master, una leyenda que recibía el título de Gran Mago. Roosevelt Owen era un mago de nivel Master. Era un genio, increíblemente dotado en la magia de fuego, y a los 15 años su magia ofensiva se valoraba a nivel de leyenda. Se centró en el estudio y experimentación con el poder de permiso. Tras vencer al rey demonio, se tomó un largo descanso, y 5 años después retomó su actividad, participando en la construcción de una gran plaza y comercializando la mitad de sus inventos. El maestro Roosevelt poseía un total de 117 patentes, y uno de sus inventos más prometedores es el aspersor. El maestro Roosevelt impartía un curso básico de magia. A Adele no le cabía en la cabeza que el perro rabioso Roosevelt enseñara a niños, pues ella había escuchado que su carácter no era apto para ser profesor, y el rector confirmó que, aunque Roosevelt era un genio, carecía de talento para enseñar. De hecho, el rector lo arrastró a la academia prácticamente a la fuerza. Estaba deprimido y se culpaba por completo por la muerte de Adele. El rector lo convenció de que los vivos deben seguir viviendo. Todos sentían mucha pena por el chico. Necesitaba salir de ese pozo urgentemente. Pero él preguntó qué le importaba al rector lo que le sucediera. Adela escuchaba la historia en silencio. Resulta que aquel que está por encima del cielo y la tierra, único e irrepetible, no soportó la soledad. El rector le preguntó a un alumno a dónde había ido el profesor Roosevelt, pero resultó que aún no había llegado. Pero el comportamiento del profesor le enfureció. Pensando un poco, el profesor decidió que aún estaba en el laboratorio, pues cuando uno investiga, a menudo no se da cuenta de cómo pasa el tiempo. Adela se sorprendió al oír que Roosevelt estaba llevando a cabo un experimento. La concentración de Roosevelt era alarmante. En cuanto comenzaba una investigación, se olvidaba por completo de la realidad. Se sumergía por completo en ella y no reaccionaba a nada. Y cuando tenía hambre, se ponía muy furioso. Ni siquiera el hambre lograba apartarlo de esto. Roosevelt no dejaba que nadie viera su experimento, ni siquiera Adele. Hasta en sueños parecía un ángel. Increíble, ¿no? Un día, Adele logró echar un vistazo a sus experimentos prohibidos. Ahí se metió en un lío tremendo, pero logró que Roosevelt reaccionara un poco. Pero al final, fue la típica historia de hacerse amigos después de pelear. El rector decidió ir un momento al laboratorio y le pidió a la duquesa que lo esperara. Pero una notificación del sistema se lo impidió. ¡Qué fastidio! Tuvo que admitir que eso la irritaba mucho e ir con el rector a rastras. Luna y Piace se quedaron en clase. La niña los vería seguido. Mejor llevarse bien desde ya. Pero la niña anhelaba ir con la duquesa. Piace estaba muy preocupada por su mala dicción. La pista decía que la regañara por llevar ese apellido, pero Adele solo le preguntó su nombre, y la niña respondió que se llamaba Piace. Adele, mirándola fijamente, preguntó si había dicho todo. Pensándolo un poco, la niña añadió que era Piace Imbrante. Le preguntó si sabía lo que significaba, y Piace, desconcertada, contestó que no. Significaba que nadie en la clase tenía derecho a ignorarla. El rector y la duquesa llegaron a las puertas del laboratorio. Empezaron a golpear la puerta, pero nadie les abrió. El rector, muy incómodo, dijo que quizás el maestro se había ausentado. A Adele le invadió la duda de si Roosevelt realmente hacía experimentos. Para condiciones perfectas, siempre ponía una barrera protectora antes. Adele le pidió a Undina que verificara si Roosevelt estaba bien. El rector comenzó a contar que todo empeora en esta época del año tras el fuerte golpe. Después de todo, Adela Helsington murió aproximadamente en esta época. Seguía culpándose por no haberla salvado,
aunque estaba cerca. A la joven le enfureció. Roosevelt no tenía la culpa de nada, y que él no pudiera salvarla era parte del plan del autor. Al regresar, Undina contó que Roosevelt bloqueó todo desde dentro con una barrera. Podría irrumpir con magia, pero el rector lo notaría. La notificación del sistema insistía en cambiar la clase a arquitectura, pero ella eligió magia por el plan del autor. Y su llegada al laboratorio de Roosevelt también era parte de esa trama fallida. Pero al gritar que abrieran la puerta, de repente la duquesa escupió sangre. Entendía que Roosevelt estaba en peligro e imploró que derribaran la puerta de inmediato. El rector lanzó una bola de fuego, haciendo la puerta añicos al instante. Al entrar al laboratorio, lo vieron colgando de una soga sobre la puerta. Adele corrió a salvarlo antes de que fuera tarde, gritándole al rector que cortara la cuerda. La duquesa, con sus últimas fuerzas, sostenía las piernas de Roosevelt, evitando que la soga se cerrara. El rector logró cortar la cuerda, y el maestro cayó desplomado sobre él. Roosevelt se tocaba el cuello, mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Adele lo abofeteó para que volviera en sí. El rector detuvo a la duquesa y preguntó si el profesor estaba bien, pero él simplemente guardó silencio. Roosevelt, al que Adele conocía, jamás habría tolerado una bofetada. Viéndolo ahora, la chica no sabía qué sentía. Era traición, decepción e ira. Porque Roosevelt, que parecía poder soportar cualquier dolor, se rompió así por ella. Incluso recibiendo una multa, Adele no perdió el conocimiento, pero ahora sentía un ardor. Parecía que si no podía resistir firmemente ahora, se derrumbaría. Ella empezó a reprender al profesor por decidir hacer algo así donde hay niños. El rector intentaba convencerla de que había habido un malentendido, pero la duquesa no lo creía. Ella no estaba alucinando. Y entonces le rogó a Roosevelt que se disculpara con ella, pero el maestro solo pidió que lo dejaran en paz. El rector notó que la herida en la cara de Roosevelt se esfumó. Él había logrado transferirla a su antebrazo, y de pronto el maestro preguntó si olía sangre. Definitivamente provenía de esa mujer. El rector exigió que se dirigiera a la duquesa con respeto. Y de repente, Roosevelt alzó la mirada hacia ella. A Adele, ni siquiera en su furia, la soltaba la culpa. ¿Pero quién se cree que es para que él se quite la vida por ella? Ella no lograba entender si el autor intentaba salvar a Roosevelt o matarlo, o tal vez quería comprobar si ella seguiría las indicaciones en una emergencia. Pero al final ella salvó a Roosevelt, así que todo salió bien. Ahora tocaba devolverlo a la conciencia. Mirando alrededor, Adele vio que reinaba un caos espantoso. Roosevelt, que sufría de misofobia, no soportaba el desorden, sobre todo en experimentos mágicos. Y además, la iluminación en el laboratorio era pésima. Hasta una persona sana podría deprimirse en un lugar así. Siguiendo la pista, la duquesa se cubrió la nariz con un pañuelo y preguntó si siempre usaba el laboratorio así. El rector intentaba justificar a Roosevelt, diciendo que estaba muy ocupado, pero la duquesa sospechaba que necesitaba un entorno más limpio para sus pruebas. Averiguó con el rector que el profesor había empezado a enseñar hace poco más de un año. Adele preguntó qué experimentos había realizado durante ese tiempo. A esta pregunta, el rector no supo qué responder. La joven recordaba que antes Roosevelt hacía sus experimentos sin parar. Él mismo decía que cuando un mago deja de experimentar, empieza a decaer. Y un mago que no evoluciona es como si estuviera muerto. Mirando de nuevo a Adele, Roosevelt preguntó si se habían conocido antes. La duquesa Imbrante respondió que no dijera tonterías, pero él escuchó cuando ella lo llamó Fel. No entendía por qué negaba que se conocieran. Adele comprendía que cuanto más tiempo pasaba con Roosevelt, peor era su situación, porque él es un genio, capaz de llegar a la respuesta correcta incluso con pistas insignificantes. Y ella cometía errores al estar en una situación de estrés. Dándose la vuelta bruscamente, la duquesa respondió que debía irse. Pero de repente le sobrevino un ataque de tos. La sangre reapareció en sus labios y en sus manos. El rector se asustó por ella, pero la chica respondió que le repugnaba estar ahí. Se sentía profundamente decepcionada por lo que había visto. Era obvio el nivel de la academia con un profesor así. Decidió posponer por ahora el tema de la donación. El rector intentaba convencerla de que el chico no afectaba a la academia. Adele recogió a Luna y Piace, y juntas subieron al carruaje. En el camino, se preguntaba si su muerte impactó tanto a Roosevelt. Ella no lamentaba su muerte. Al fin y al cabo, era el final predicho. Los recuerdos de su muerte no eran horribles. Al contrario, sonreía al pensar en volver. Incluso León había cambiado por su culpa.
Se preguntaba si Owen estaría bien. En el camino, la niña le contó que había hecho nuevos amigos. Ryan era alto y guapo, y soñaba con ser un maestro de la espada. Este chico tenía el rol de guerrero. Tan era muy amable, cuando lo vio, pensó que era un ángel. Cuando la chica estaba cerca de él, se sentía tan tranquila que le daba sueño. Adele entendía que el chico amable era un sacerdote, y a Piace le daba sueño por el poder divino. Y Janakiel no era muy hablador, pero fue el primero en cederle la silla. Ya demostró poder mágico y será un mago prometedor. Escuchando esto, Adele entendía que el autor quería rehacer completamente la fallida primera parte. Piace decidió que quizás le había contado demasiado a la duquesa. Bueno, respondió que como tutora podía intervenir en todos los aspectos de la vida de la chica. Esto significaba que ahora debía contarle todo lo que pasaba en la academia. Al oír esto, Piace se alegró muchísimo. En ese momento, mucha gente se reunió en la plaza. Al mirarlos, la duquesa decidió que no parecían manifestantes. A juzgar por su ropa de trabajo, esta gente había sido enviada por el gremio de arquitectos. Debían reconstruir la gran plaza. Esto se hacía en honor al 56º aniversario de su majestad. Luna ya anticipaba lo hermoso que se vería todo, y esperaba con ansias que pusieran la estatua de Adela Helsington. Después de todo, se compraron todas las gemas preciosas de la más alta calidad para su creación. Se rumoreaba que contrataron magos de fuego para fundir el oro. La estatua debía ser un espectáculo magnífico, sin duda, pero Adele lo veía como un panorama deprimente. Desde el inicio, ninguna reunión de aristócratas importaba. Siguiendo una señal, la duquesa golpeó el cristal del carruaje. El cochero detuvo el carruaje en plena plaza. Luna se ofreció a acompañar a su ama, pero ella le pidió que se quedara con Piace. Adele salió del carruaje y se dirigió hacia los trabajadores. Y fue ahí entre ellos que lo vio, a León. Apareciendo de repente, Undina preguntó qué estaba haciendo León ahí. Adele se acercó a Leonhard, pero él estaba visiblemente molesto con su llegada. Siguiendo la pista, Adele afirmó haberle oído perfectamente, pero tenía algo que decirle, así que no obedeció su orden. Pero el príncipe no quería perder su valioso tiempo con ella. Adele estaba segura de que el príncipe también tenía algo importante que decirle. No obstante, por tercera vez, él repitió que no tenía tiempo para sus asuntos. La duquesa comprendía que él no deseaba hablar con la mujer que lo había acosado durante 12 años, pero no era su culpa. La tensión era palpable. Se sentía la electricidad entre ambos. Si el príncipe lo deseaba, ella estaba lista para decirlo todo en ese preciso instante. La duquesa recordó que se había opuesto rotundamente a la creación de la estatua. Le rogó al príncipe que cancelara la estatua, pero él le suplicó que dejara de hacerle perder el tiempo. Obedeciendo nuevamente el guión, Adele prometió presentar una protesta formal por el hecho de que la familia real ignoró el voto emitido oficialmente por la duquesa en el Consejo de Aristócratas. Pero el príncipe le rogó que lo hiciera y evitara una escena. De repente, una notificación nivel 3. La duquesa debía decir que el príncipe intentaba acallar su culpa por no proteger a la súbdita Adele Helsington. Pero Adele no podía pronunciar esas palabras. Después de todo, esas palabras podrían reabrir las heridas de León. Eran palabras demasiado crueles. Ahora Adele recordaba el rostro de León en ese momento. Él le gritaba a Adele que regresara, y ahora le pedía a la duquesa Imbrante que parara. Ella solo alcanzó a decir que la construcción del artículo también era por culpa. Pero no terminó la frase y comenzó a caer. Todos comenzaron a susurrar que la duquesa se había puesto mal, pues él tampoco podía superar su muerte, igual que Roosevelt. Pero ya no pudo hablar más. Sangre brotó de su boca. El príncipe se asustó de verdad. Adele ya no podía respirar. Empeoraba y al final cayó al suelo inconsciente. Tomándola en sus brazos, el príncipe comenzó a preguntar qué le pasaba. Sus manos reaccionaron casi por instinto. Él mismo no entendió cómo había atrapado a esa mujer. El príncipe ya quería soltarla, pero todos los miraban. Esir Viart, el segundo hijo del conde Viart, era guardaespaldas y consejero de León. Juntos se unieron al escuadrón para subyugar al rey demonio. Si abandona a la mujer inconsciente, lo verán como algo impropio de un príncipe. Y si la duquesa despierta, podría usar eso en su contra. Pero haga lo que haga León, los rumores correrán como la pólvora. La remodelación de la Plaza Mayor era el evento central del cumpleaños del emperador, y como a León le encargaron algo tan importante, los otros príncipes podrían aprovecharse. Ya buscaban cualquier excusa para retrasar la construcción, no podía darles otra.
León no sabía qué hacer ahora. Esir Biart sugirió usar a la duquesa para estos fines, pues sería bueno que estuvieran en buenos términos. Propuso llevarla a la mansión. No parecía que estuviera fingiendo. Era extraño que empezara a toser y se desmayara en plena conversación. León incluso pensó que era una venganza por haberla agarrado del cuello la última vez. Ahora tendrá que cargar a la duquesa en brazos hasta la mansión. León estaba sentado junto a su cama, pensando por qué se había desmayado. El asistente le sugirió al príncipe que se quedara en la mansión el mayor tiempo posible, o mejor, que pasara la noche. León seguía buscando las razones del desmayo, si era una enfermedad crónica o un cálculo político. Seguía sospechando, pensando que ella usaría esto en su contra. De repente, la duquesa empezó a llamar a León en voz baja. El príncipe quedó en shock. Al principio pensó que lo había imaginado. Era la forma corta de su nombre, que solo permitía que Adele usara. El príncipe se inclinó sobre la duquesa, pero ella seguía sin despertar. Ella comenzó a delirar en sueños. Mirando a León, preguntó si ya no dolía. Un extraño sentimiento de déjà vu invadió al príncipe. Él veía constantemente a Adeline Adrian, y aún así, la duquesa conocía ese nombre. Él la zarandeó por los hombros, preguntando cómo lo sabía, pensando que había investigado con la expedición. Adele, saltando de la cama, gritó que no necesitaba investigar nada. Tenía un rostro tan inocente que era fácil creerla. De niño incluso le creía, pero ahora no iba a repetir esa estupidez. La duquesa preguntó qué demonios hacía en su dormitorio. León le recordó que se había desmayado delante de tanta gente. Ahora ella también lo recordaba. Resultaba que no había sido un desmayo fingido, pero por la forma en que ella lo trataba, no podía evitar sospechar. León le preguntó cómo se sentía, ya que todo su traje estaba lleno de sangre. Adele quería dárselo a la lavandera, pero él ya lo había tirado. La chica recordó que tenía acompañantes y preguntó dónde estaban ahora. Como ella estaba cubierta de sangre, el príncipe los mandó adelante, y ellos fueron en otro carruaje. La duquesa le agradeció sinceramente su ayuda. Ella dijo que cometió una tontería por sentirse mal. Pasaba por una gran plaza, y al ver al príncipe, decidió hablar con él. Pero si ella ni siquiera sabía que él estaría en esa plaza, el príncipe le creyó, pensó que había sido una casualidad. La duquesa rogó una vez más que cancelaran la estatua. Entonces no la volverá a ver, y la construcción irá sobre ruedas. Además, le prometió su apoyo como príncipe heredero, pero el príncipe le recordó que él se encargaría de sus asuntos. La duquesa sabía que si la convertía en su enemiga, lo lamentaría. Pero, en realidad, ¿acaso no siempre lo habían sido? En ese instante, la campana anunció la medianoche. El príncipe se iba por fin. De repente, ella le gritó, ¿le gustaría esto a Adele Helsington? El príncipe se giró hacia ellos con odio en los ojos. Adele añadió que hablaba de la estatua hecha a su imagen y semejanza, pues a ella en su lugar no le gustaría nada. Pero el príncipe estaba seguro de que la duquesa no podía saber nada de Adele. Le pidió que no fingiera saber algo de ella, habiendo recogido rumores. Adele, en respuesta, le pidió que no se sintiera culpable por la muerte de Adela Helsington. Debió haberla advertido que no fingiera saber cómo se sentía, pero no pudo abrir la boca. Era como si fuera otra persona, y como si se disculpara sinceramente. El príncipe no podía creer lo que veía. Ante los ojos de Adele apareció de nuevo una notificación de tercer nivel. León no podía entender qué estaba mirando. La duquesa le propuso un trato al príncipe. Ella quería diseñar el plan perfecto para reconstruir la plaza principal. Por eso, le pedía al príncipe que cediera también. Pero hasta ahora, la duquesa no era una persona hábil para negociar. Su padre es miembro de la familia imperial y su madre, la anterior duquesa. Y ella misma heredó el título de duquesa en cuanto alcanzó la mayoría de edad. Aparte del emperador, nadie igualaba su poder, así que no necesitaba ceder ante nadie. Y de repente, comenzó a comportarse de manera tan sensata. El príncipe decidió observarla por ahora y entender qué tramaba. Le respondió que, de todas formas, no estaría de su lado. Al salir de la habitación, el príncipe le dio 5 días a la duquesa. Adele permanecía sentada en silencio sobre su cama, pero de pronto apareció una nueva notificación que la impulsaba a crear este plan. La chica simplemente ya no podía soportar ver esas tareas. Un poco más y regresaría a su trauma de la época en que estudiaba arquitectura. El profesor afirmaba que unos cabeza hueca como ellos solo pensaban en la apariencia del edificio. Estaba seguro de que, sin importar el propósito del edificio,
Todos elegirían el Renacimiento o el Gótico y lo diseñarían lo más pomposo y llamativo posible. Y en los planos harían tal revoltijo que sería imposible entenderlos. En cada curso, todos hacían exactamente lo mismo, como si fuera una copia. Adele estaba segura de que León rechazaría su propuesta. La Undine que apareció recordó que, aunque el cuerpo cambie, las costumbres no. Una de las costumbres de la chica era hablar sola. Vaya costumbre. Pero a Undine le pareció que León era muy cruel con una persona enferma. Ahora todo estaba bien, pero León no sabía absolutamente nada. Undine insistió en que Adele le contara la verdad, de una vez por todas, porque si él supiera que ella es Adele, todo cambiaría radicalmente. Pero la duquesa era incapaz de hacer tal cosa. ¡Qué dilema! Undine decidió esperar a que la chica quisiera contarlo todo por sí misma. Pero Adele estaba segura de que hasta dos personas enamoradas tienen secretos. Undine le aconsejó que vigilara su lengua si no quería ser descubierta. Atención, pues recientemente en sueños llamó a León y él lo oyó todo. La duquesa comprendió que León pensaba que ella investigó sobre él y se hace pasar por Adele. Por eso aceptó su propuesta, para luego humillarla públicamente, pues aunque ella cree el plan más genial y creativo, León ni pensará en aceptarlo. Él lo rechazará sin cesar, torturándola hasta que termine la preparación de la estatua, y ella deberá rehacer el plan hasta que lo aprueben. Pero ella no pensaba rendirse tan fácilmente. La pista la guiaba a comenzar a crear el plan perfecto, pero aún era incierto quién vencería a quién en esta lucha con el autor. Era el segundo día, pero hasta ahora no había progreso alguno. Era un mundo donde la magia estaba desarrollada en lugar de la ciencia, así que los astronómicos costos y plazos de construcción podían reducirse como por arte de magia. Debido a esto, Adele no consideraba las limitaciones reales. Había demasiados materiales que veía por primera vez. Adele no entendía qué magia necesitaba para aplicar sus métodos de construcción, y le pidió a Undine que hiciera algo con magia espiritual. Pero Undine sugirió preguntarle a Sylph, porque si solo llamaba a Undine, los otros espíritus se ofenderían. Y entonces Adele invocó a los otros espíritus. Ella llamó a Sylph hacia ella, y también a Salamandra y a un gnomo. Sylph dijo que estaban muy molestos porque su señora los llamaba hasta ahora. Salamandra estaba enojada con Undine por no contar antes que Adele estaba viva. A los espíritus no les gustó la tontería por la que los llamaron. Undine sugirió simplemente traer agua del lago más cercano. En ese instante, el decano Franklin y el profesor Roosevelt llegaron a su encuentro. El decano agradeció a la duquesa por concederles su valioso tiempo. Roosevelt estaba mustio y silencioso, así que el decano se disculpó también por él. Los espíritus se hicieron invisibles y comentaron que Roosevelt parecía un ermitaño. Pero sin duda, se veía mejor que la última vez que lo vieron. Los invitados llegaron para explicar la causa del desafortunado incidente y ofrecer una disculpa formal. La investigación interna reveló que el profesor Roosevelt sí realizó el experimento. Por lo tanto, no será expulsado de la academia. La duquesa preguntó, ¿qué sucedería si retiraba su donación? Pero la decisión del decano era inamovible. Incluso así, él quería disculparse como es debido y zanjar el asunto. Resulta que toda la academia estaba lista para defender a Roosevelt. A Adele le encantó eso. De todas formas, iba a hacer una donación, así que decidió no volver a mencionar aquel día. El decano justificaba al profesor, diciendo que no esperaba que alguien entrara durante su experimento. Adele sabía que los magos son así cuando se concentran. Este incidente le enseñó mucho al profesor Roosevelt, pero el profesor se limitó a guardar silencio. El rector intentaba animarle para que se disculpara él mismo. Luego, en silencio, se levantó y extendió la mano a la duquesa, diciendo fríamente «lo siento». Pero nadie, aparte de sus amigos, podía disculparse con la duquesa con un apretón de manos. Undine le avisó a Adele que el poder mágico de Roosevelt se estaba moviendo. Si se dan la mano ahora, él sabrá que la duquesa posee poder mágico. Los magos humanos eran extremadamente traicioneros. Comprobar a cada persona si tiene poder mágico es una costumbre peculiar de los magos. El decano comenzó a reprender al profesor por extenderle la mano a la duquesa. La notificación impulsó a la duquesa a continuar con las donaciones, tal como estaba planeado. Fue muy generoso de su parte, pero aún así, el decano le pidió que lo hiciera por escrito. Adele pensó que este anciano era muy meticuloso y no lograba entender qué era lo que tanto miraba Roosevelt. Ahora todo estaba listo para la redacción del contrato. Roosevelt había estado estudiando libros en el despacho todo este tiempo.
y luego miró los papeles que estaban sobre la mesa de la duquesa. Comprendió que en los papeles estaba estipulado el control del agua, pero la fórmula tendrá que ser modificada. Adele recordó que a Roosevelt lo llamaban genio. Pensó que si le daban algo que hacer al príncipe, se sentiría mejor. El decano estaba muy contento de haber venido a verla hoy. Debido a la construcción de la Plaza Mayor, los profesores tendrían más trabajo, y la duquesa fue de gran ayuda. Y gracias a esto, la academia dio un paso más en su desarrollo. Si ella necesitara ayuda, también podría recurrir a la academia, y la duquesa solicitó que le prestaran a Roosevelt por un día. Explicó que iba a planificar personalmente la construcción de la plaza principal, y para ello necesitaba los conocimientos de un mago. Pero entonces el decano dijo que no podía enviar personal en un asunto no oficial. Al oír esto, la duquesa le pidió al mayordomo que detuviera la redacción del contrato. Entonces, el rector pidió hablar a solas con el profesor Roosevelt. Él intentaba convencer al profesor de que aceptara, pero él no quería. Pero este era el sueño de toda la vida del rector. Roosevelt se rindió y aceptó. El decano informó alegremente a la duquesa sobre esto. Ella pidió que enviaran al profesor mañana por la noche. El contrato se cerró, y el decano no pudo contener las lágrimas. Entonces, Adele pensó que el plan había tenido éxito. Pero al día siguiente, Roosevelt desapareció hasta la noche. León, en cambio, se dirigió a un pub en medio de la noche. Era un lugar al que solían ir todos los días. Adele, que amaba la cerveza, especialmente amaba este lugar. Gracias a ella, él conoció el sabor de esta bebida. Descubrí por primera vez lo que es estar completamente borracho. Al día siguiente, supe lo que era la resaca. Para él, que nunca se había interesado por el alcohol, fue como un mundo nuevo. Usó una barrera protectora que no dejaba pasar el sonido. Roosevelt pronunció el nombre de Adrian. León empezó a preguntar cómo la conocía y si había salido con ella. Roosevelt contó que ella había estado en una recepción en la academia. León asumió que era por el niño al que cuida, pero Roosevelt informó que ella lo había llamado Phil. El tercero reunido en ese pub pensó que tal vez lo había oído mal, pero Eric Phil tenía una intuición agudizada. Leonhardt contó que la duquesa le llamó León. Eso simplemente no podía ser, pues sus amigos llamaban a Rexfeld, Phil, a Leonhardt, León, y a Owen, Wendy, y esos eran apodos que solo Adele podía usar. León seguía pensando que la duquesa organizó la expedición para recopilar información sobre él, porque esa mujer necesitaba saberlo todo sobre él. Para ella, lo principal era casarse con Leonhardt. Lo encerró en el ducado e intenta controlarlo para que no haga tonterías. Esa mujer no necesitaba su consentimiento para el matrimonio. Es de las que cree que todos deben seguir sus decisiones. Owen sentía escalofríos al escuchar las historias sobre esa mujer, pero no entendía por qué de repente decidió recopilar información sobre Adele. Pero Adele era la única debilidad de León. Owen preguntó si la duquesa estaría imitando a Adele por León. Él no podía imaginar otra razón para tal comportamiento. Inicialmente se unió a la expedición para evitar casarse con esa mujer. Después de eso, ella se calmó por un tiempo, pero no se rindió, sino que buscó otro camino. Y Roosevelt se convirtió en su objetivo porque es amigo de León. Owen también debería ser cauteloso, pues en breve ella podría contactarlo. Bueno, él incluso estaría feliz, pues planeaba enviar a la hermana caída a los brazos del Señor. Cuando Adela desapareció con el rey demonio, el rey espíritu hizo una observación curiosa. Él dijo que el cuerpo mortal de Adela estaba muerto, pero el contacto espiritual permanecería intacto. Era necesario reflexionar sobre lo que eso significaba. Contacto espiritual es un lazo de almas, así que el alma de Adela aún vivía. Si se hallaba el modo de recuperar su alma, arrebatada por el rey demonio al inframundo, resucitar a Adela dejaría de ser una mera fantasía. Solo un mago oscuro podía establecer contacto con el inframundo. El problema era que la mayoría de los magos oscuros fueron ejecutados hace 5 años. Por eso, buscaban a los pocos que quedaban con vida. Se reunían cada año, en el aniversario de la muerte de Adela, y compartían lo que habían averiguado. Así transcurrieron estos 5 largos años, pero durante todo este tiempo no lograron avanzar nada. Roosevelt pensó, ¿y si el alma de Adela lo observaba y le contó todo a Adrian? Y por eso ella se dejó llevar por el decano. Resulta que ella lo metió en esto con la excusa de ayudar. Tras escuchar a su amigo, León se sorprendió de que la duquesa realmente tramara ese plan. A Roosevelt, esa mujer también le recordaba mucho a Adela. Después de todo lo escuchado, incluso León estaba perplejo.
En su presencia había un aura que recordaba a Adela, como cuando se preocupaba por cosas que otros ignorarían, y esos ojos llenos de inquietud eran muy parecidos. Pero ella no era Adela, así que Roosevelt no iba a ayudarla. León valoró esa sabia decisión. Quizás ya debieron haber abandonado la búsqueda del mago oscuro, pero Roosevelt respondió que jamás se rendiría. Si nada funciona, Owen decidió encontrar él mismo la forma de ser un mago oscuro. Decidieron beber por el alma de su amigo que les esperaba en el inframundo. Cuando ya estaban todos ebrios, Adela apareció en el pub. Esa imagen evocaba viejos recuerdos, pues Adela también solía emborracharse con ellos hasta perder el sentido. Ahora ella observaba la escena en silencio. Roosevelt nunca apareció ante ella, ni siquiera cuando pasó la hora acordada, ni siquiera cuando enviaron a alguien a la academia. Él no estaba por ningún lado. Adele temía que él hubiera cometido otra terrible estupidez. Una profunda inquietud comenzaba a apoderarse de ella. Pero Undine recordó a tiempo esa cervecería, y Adele tuvo que arrastrarse por toda la capital en medio de la noche. Mirando a Roosevelt, Adele pensó que al menos se durmió en la mesa, como Owen, y no en el suelo. Tenía mucha curiosidad por saber cuánto habían bebido. Todavía quedaba una jarra entera de cerveza sobre la mesa. Al verla, a la joven se le hizo agua a la boca, pero de repente se acercó un empleado del pub y dijo que se les había acabado el alcohol. Pero estos tipos, de alguna manera, pudieron emborracharse con total libertad. Estos invitados eran la excepción, pues alquilaron todo el local para recordar a su difunta amiga. Era el 5º aniversario de la muerte de Adela Helsington. Adele le dijo al barman que era amiga de ellos, pero él nunca la había visto antes con ese grupo. Y aunque fuera amiga, unirse a ellos era problemático, pues pidieron que no dejaran pasar a nadie. Además, ya no estaban en condiciones de mantener una conversación. Pero Adele no iba a hablar con ellos, solo quería observarlos. Por esa oportunidad, le ofreció al barman una bolsa llena de monedas. Pero el barman solo sonrió en respuesta. Le devolvió el dinero. Si hacía tanto que no los veía, estaba seguro de que sus amigos la entenderían. Él le ofreció cerveza, y ella eligió una stout, lo que confirmaba que conocía a estos tres. Esta cerveza era tan deliciosa como la recordaba, pero bajo ninguna circunstancia debía demostrar cuánto los extrañaba y cuánto deseaba volver a verlos. Adele era incapaz de pronunciar una sola palabra de saludo. Solo podía acercarse a ellos como una ladrona. Los espíritus vieron lo perturbada que estaba y comenzaron a consolarla y apoyarla. Era hora de irse, pero de repente alguien notó que tenía espuma en los labios. Justo en ese instante, León abrió los ojos. Jamás demostraba estar ebrio, sin importar cuánto bebiera. Adele preguntó qué enfermedad sufrió de niño, y él respondió asma. Y a la pregunta de a quién desprecia más, respondió Adrian Imbrante. Y además, estaba terriblemente borracho. El corazón de Adele no se detuvo, pero ahora sí estaba serena. Mirando a la chica, León le pidió que tocara sus labios. Le distraía muchísimo la espuma que tenía en los labios, y la retiró con su dedo, para luego lamerlo, diciendo que era delicioso. Adele empezó a reprenderlo, porque cualquiera pensaría que está enamorado, tras semejante comportamiento. Pero una simple mirada de Adele era suficiente para que sonriera así. Ella lo consideró una trampa, decirlo con esa cara. Hasta ella lo malinterpretó. ¿Acaso quería que lo entendiera así, de forma incorrecta? León preferiría que no se tratara de un simple malentendido. Ya casi rozaba sus labios, pero Adele se levantó de golpe. Su silla cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Por el ruido, los demás comenzaron a despertarse sobresaltados. En ese preciso instante, Adele supo que debía huir. Corrió con todas sus fuerzas hacia la salida. Sus amigos la miraban alejarse, sin entender nada. Pero de repente, León comenzó a recordar algo. Adele corría hacia el carruaje, gritando que partieran ya. Ella esperaba que pudieran dejarlos atrás. Pero, de pronto, el carruaje se detuvo bruscamente. Era León, y se dirigía directamente hacia ella. Su mirada lo decía todo, y Adele pensó que era su fin. Él llamó a la ventanilla del carruaje, pero él pensó que ella lo estaba siguiendo. La había visto en el bar, y ahora huía de la escena. Temblando de pies a cabeza, Adele dijo no saber nada del lugar y buscar a Roosevelt. Necesitaba la ayuda del profesor con un asunto importante. El rostro de Roosevelt mostraba hostilidad. Adele comprendió que León le había contado algo. Fingiendo no entender nada, la chica preguntó si había olvidado la promesa que le hizo, pero él le pidió que hiciera como si eso nunca hubiera sucedido, y luego respondió que la ayudaría mañana.
La duquesa solicitó permiso para retirarse, pero León volvió a preguntar si había estado en aquel pub. León preguntó si Roosevelt realmente iba a ayudar a esa mujer. Le preguntaron al barman si alguien había venido mientras ellos estaban ebrios. Él respondió que una mujer los había visitado, pero su rostro estaba oculto por una capucha. Roosevelt le preguntó si había notado algo que ella hiciera allí. El barman contó que solo se sentó, le dio lástima y le sirvió una cerveza. Estaba muy preocupado de que esa chica no fuera amiga de ellos, aunque pidió cerveza negra. León respondió que ningún amigo podía haberlos visitado. El barman se disculpó por haberla dejado entrar. Roosevelt pidió un buen aperitivo, pues ya estaba sobrio y hambriento. León estaba seguro de que esa mujer era la duquesa, pues sintió el aroma de cerveza negra de este lugar proveniente de ella, pero no entendía cómo supo de la existencia de este sitio. Pero nadie sospechaba que se veían aquí una vez al año. Owen pensó que ella tenía un soplón de primera. Roosevelt decidió verla mañana y averiguar cómo engañó sus 5 sentidos. Quizás lo descubrió, usando una simple muñeca de papel. En la academia la pilló desprevenida, pero ahora todo será diferente. Por la mañana, Adele sufría una resaca terrible. El cuerpo de la duquesa era muy débil, por eso sintió tanto con solo una cerveza. Los espíritus revoloteaban a su alrededor, sin callarse ni un segundo. Querían saber por qué solo invocaba a Ondine y no querían regresar. Pero al final, solo hacían un montón de ruido. Tras la charla de Leonov en el pub, los espíritus intuyeron su amor por Adele. Toda la expedición lo sabía, en realidad, solo su jefa parecía ajena a ello. En el fondo, ella también lo sabía todo. Se ponía rojo con solo mirarla. Era evidente. Pero no podía aceptar su confesión, pues sabía que era un personaje que pronto moriría. Ahora, una notificación del sistema la guiaba a la biblioteca para completar el plan. Anhelaba destruir ese sistema, pero era totalmente impotente. Roosevelt llegó antes de lo esperado, alegando que así podría irse más temprano. Pero al sentarse, confesó no querer hacer nada. Se sentía terriblemente somnoliento. Montones de materiales preparados lo aguardaban sobre la mesa. Adele preguntó si estaba llevando a cabo algún experimento. Después de todo, recientemente le había mostrado un espectáculo desagradable. No le gustaría ver morir a nadie frente a ella. Recordó cómo Adele una vez dijo que el talento sería inútil si él muriera. Entonces ella dijo exactamente la misma frase que ahora Adrian. Aparentemente, la duquesa parecía cuerda. Entonces, Roosevelt preguntó por qué perseguía a su Alteza. Tal vez ella tiene algún fetiche especial. En respuesta, la duquesa pidió que dejara de decir tonterías y se pusiera a trabajar. De repente, volvió a toser y apareció sangre traicionera en el pañuelo. Al ver esto, el mago preguntó si su salud era tan mala. Entonces le preguntó si podía responder a sus preguntas sin mirar el plano. Era un plano que ella misma había elaborado con esmero. La primera pregunta era sobre la utilidad del cristal que regula la temperatura. La duquesa no quería usarlo en los invernaderos. ¡Qué dilema! Hasta ahora, solo utilizaban cristales comunes y corrientes. El método actual implicaba gastos colosales. Tenían que contratar un mago. Invertir tanto dinero en un mago para regular la temperatura era un derroche. Desarrollar ese cristal sería útil no solo en el invernadero, sino en todos los edificios. Había que experimentar para lograrlo, pero quizás no era tan complicado. Roosevelt dijo que podía fabricar ese dispositivo completamente gratis, pero el presupuesto de construcción era enorme. Incluso planeaban crear un monumento de 10 metros con gemas. Como Adele no sabía qué más haría el príncipe, debía gastar todo el dinero. También le interesó crear un aspersor, pues su uso era muy amplio. Resultó que este no era un plan aislado, ni mucho menos. Adele quería desarrollar tantas cosas útiles como pudiera mientras hubiera presupuesto. Si creaba ese dispositivo, su distribución masiva estaría a un paso. Para Roosevelt, esto fue totalmente inesperado. Incluso planeaba generar energía solar por sí misma. Roosevelt preparó un nuevo plan, resumiendo todo lo que habían discutido. Pero la duquesa no le pidió que hiciera eso. «Debo revisar de nuevo. ¿Y si se me pasó algo?» Al leer el plan de Adele, quedó extasiada. Roosevelt era un genio. No solo reescribió el plan, lo mejoró. Incluso lo escribió más pulcramente que ella en casa. La duquesa no se atrevió a sobrecargarlo más. Ella no era tan ingenua como él creía. Ella hizo todo para que él deseara con fervor llevarlo a cabo, y él no es de los que abandonan a mitad de camino. Prometió ayudarla hasta el final. Roosevelt llegó con la duquesa incluso al día siguiente, tan temprano, que ni siquiera había desayunado.
Pasó toda la noche meditando sobre puntos del plan. Adele sospechaba que no había pegado ojo en toda la noche. Entonces, la duquesa le preguntó cuántas horas había dormido. Era crucial. Roosevelt respondió que había dormido un par de horas, pero ella sabía que, en realidad, habían sido unos 30 minutos. Roosevelt se sorprendió mucho de que ella pudiera adivinarlo. Simplemente, el profesor estaba más pálido que el papel. Ella le pidió comer y descansar, y luego empezarían a trabajar. Si él se niega, la duquesa prometió marcharse. Adele dejó la decisión final en manos del mago. Tras pensarlo, pidió que le trajeran un sándwich. Ella le pidió que se cuidara. Era la clave del éxito. Todo este tiempo, a Roosevelt le invadía una extraña sensación, pero era incapaz de darle una explicación lógica. Después de comer, retomaron el plan para perfeccionarlo. Con esta tarea, lograron avanzar a gran velocidad. Pero entonces, hizo algo realmente muy extraño. Su detestable naturaleza comenzaba a aflorar. En algún momento, él se volvió benevolente con la duquesa, e incluso comenzó a explicar cada fórmula mágica a detalle. Incluso cuando ella era Adele, esto también llegaba a pasar. En ese momento, él no albergaba ninguna mala intención. En aquellos días, ellos eran bastante cercanos en realidad. Pero ahora, todo era radicalmente diferente, por completo. Hace muy poco que conoció el nombre y estatus de la duquesa. Adele no debía bajar la guardia ni por un solo instante. Roosevelt es muy astuto, y si encuentra una sola pista, revelará su identidad. La duquesa preguntó por qué debía escuchar sus explicaciones. Estaba seguro de que, como desarrolladora, entendería cómo funciona el aparato. Roosevelt quería que la duquesa conociera lo básico, y le pidió amablemente que se sentara en la silla. Ella finalmente cedió y se sentó. Cuando él se fue, la doncella le dijo a Undine que Roosevelt había actuado raro hoy. La salamandra lo vigiló toda la mañana y encontró una muñeca que él escondía. Seguro que escondió otra más en algún lugar de la habitación. Ahora se entendía la razón de su amabilidad repentina. Descubrieron que ella era una acosadora empedernida y decidieron unirse para salvar a su amigo. Adele les rogó a los espíritus que buscaran la muñeca. El espíritu que encuentre la muñeca será el mayor. Y los espíritus comenzaron la competencia. La duquesa llegó para presentar el plan. Hasta el emperador se interesó. Todos conocían el plan. Pero claro, nadie esperaba gran cosa de ella. El príncipe examinaba las hojas del plan. Todos estaban fascinados. Traería beneficios al imperio. Tan entusiasmados estaban que la estatua quedó olvidada. Solo León no estaba nada contento con esto. Era un plan demasiado bueno para dejarlo morir. Ahora entendía que había caído directo en la trampa de la duquesa. Quería erigir una estatua de Adele para que todos la recordaran. León le preguntó a Roosevelt por qué permitió que esa mujer se entrometiera en su plan. Pero él aseguró que la duquesa lo había hecho todo por su cuenta. Él solo la familiarizó con los dispositivos mágicos. Ella misma llegó a todas esas conclusiones. Pero si no fuera por Roosevelt, otro mago le habría explicado lo mismo. La presencia de la duquesa, por alguna razón, traía paz mental. La entendía con solo una mirada. Y también absorbía todo tipo de conocimiento. Ella solo quería que él estuviera sano y se esforzara al máximo. Igual que Adele, lo obligaba a comer vegetales. Esas charlas sobre nutrición y experimentos eran idénticas a las de Adele. La duquesa se parecía muchísimo a su amiga. Incluso su mirada rebosaba la misma calidez infinita. Pero esos eran solo sus sentimientos, claro. Owen y Leonhardt podrían pensar que había caído en las provocaciones de la duquesa. Pero reveló que había escondido las muñecas de papel y ahora podía vigilarla en todo momento. Roosevelt admitió honestamente que él creó esos dispositivos, pero sin el plan de la duquesa jamás se le hubieran ocurrido. León no entendía cómo ella podía ocultar semejante nivel de conocimiento. De repente, divisó un boceto de un edificio. Cosas parecidas dibujaba Adele en la tierra. León pidió a sus amigos que se unieran a la construcción de la plaza. Owen se encargaba de la seguridad y Roosevelt de la magia. León tenía una audiencia con su majestad y regresaba al palacio. La duquesa quería participar en el proyecto y el príncipe decidió complacerla. Su majestad quedó encantado con las propuestas de la duquesa y la nombró responsable de la construcción. El autor buscaba tensar su relación con León, pero a la vez los juntaba constantemente. Él quería revelar su verdadera identidad. Tan pronto termine la segunda parte, la heroína se convertirá en un objeto extraño en esta novela. Adrian volvió a ese laboratorio por primera vez en mucho tiempo. Allí sentía claramente un rastro de magia. El rastro de magia se filtraba.
Ahora se entendía por qué los sirvientes temían estar allí. Abrió la puerta con la llave y entró. De repente, vio a Cecil dormida. Adele comenzó a despertarla. Ella explicó que ayer, mientras limpiaba, sintió un dolor de cabeza y se sentó un momento. Siguiendo el guión, la señora le dijo que tenía suerte y podía dejar de limpiar. La sirvienta estaba sorprendida. Aún no había pasado medio mes. Adele le ordenó que regresara a la mansión principal con el mayordomo. Siguiendo las pistas de Adele, preguntó si ella lo hizo con la alfombra. La sirvienta respondió que esa mancha era imposible de quitar. Cecil le explicó que había una gran mancha en el suelo, pero no pudo eliminarla por completo. Cuando Adele se quedó sola, invocó a sus espíritus. Ella les pidió que levantaran la alfombra. Debajo de la alfombra encontraron un círculo de invocación de demonios. 99 demonios, junto con su rey, pusieron patas arriba el mundo entero. Y el círculo de su invocación estaba en este laboratorio. Adrian era una de los 100 magos oscuros. Hace 6 años, el rey y los demás demonios llegaron a la tierra como si estuvieran confabulados. Mientras el mundo se sumía en el caos, las familias imperiales tomaron medidas rápidamente. Reunieron una expedición para suprimir demonios, declarando enemigos a los payasos oscuros. Así comenzó la cacería de los magos oscuros. Era un asunto inusual, pues los magos oscuros debían ser ejecutados incluso 5 años después. Pero el laboratorio estuvo cerrado todo este tiempo, y nadie podía entrar o salir excepto Cecil. Aunque para ella, este círculo no era más que una simple mancha. En las instrucciones se indicaba que debía esconder el círculo de invocación. Adele decidió simplemente borrarlo con la ayuda de los espíritus. Ella les contó a los espíritus que la maga oscura que dibujó ese círculo era ella. Esta noticia los dejó completamente en shock. Para ser precisos, lo hizo la verdadera dueña del cuerpo, pero ahora Adele es responsable, y ella les rogó que la ayudaran a deshacerse de él. Al anochecer, regresaron sigilosamente al castillo. Los espíritus confirmaron que no había nadie cerca, y se dispusieron a ejecutar su intrincado plan. El rápido agotamiento de maná mareó terriblemente a Adele. Al día siguiente, León le preguntó a la duquesa si asistiría al banquete. La invitación estaba errónea, y ella pensó que era una simple reunión. Debido al enorme gasto de maná, Adele se sentía exhausta. Roosevelt y Owen también habían sido invitados al evento. Adele creía que solo invitarían a los relacionados con la construcción. Roosevelt fue invitado como empleado de la academia, proveyendo soporte mágico, y Owen como representante del templo, garantizando la seguridad en la construcción. Era su primer encuentro oficial. El rey demonio se preparaba para liberar el resto de su poder. La desesperación consumía a Owen, quien solo podía ver a Adele caminar hacia su muerte. Quería correr y decirle que todo estaba bien, pero no podía hacerlo. La presentación debía comenzar pronto, y la duquesa prefería el protocolo al final. Ahora tendría que dirigir toda la reconstrucción con gente que debía evitar. Desde el estrado, la duquesa hablaba de las virtudes de la magia aplicada a la vida diaria. Por ejemplo, pequeñas bolas de fuego para encender el hogar. Terminada la presentación, ella estaba lista para las preguntas. Empezaron a formularle las preguntas que ya tenían preparadas. El príncipe apresuró a preguntar y terminar lo más pronto posible. Y ahí, la duquesa vio un verdadero mar de manos alzadas. Su presentación había causado un impacto arrollador. La mayoría de nobles apoyaban a León, pero la llenaron de halagos. Después de eso, el príncipe la llamó para hablar en privado. Pero de repente sintió un mareo terrible. La duquesa estaba a punto de desmayarse, pero León reaccionó justo a tiempo para atraparla. Siguiendo las pistas, Adele anhelaba terminar rápido y volver a casa, pidiendo que le llamaran un carruaje. Pero el príncipe no quería dejarla ir en ese estado tan delicado. Su condición era diferente a la de una simple enfermedad común. Su sangre parecía hervir, mientras su energía vital se desvanecía. Tener un cuerpo tan débil era un verdadero problema para ella. Tenía la horrible sensación de que su corazón iba a estallar. Y de pronto, se transformó en un cuervo negro azabache. Los espíritus que observaban la escena quedaron totalmente impactados. Adele no podía creer que se había convertido en un cuervo. Justo en ese instante, Leonhard tocó la puerta de la habitación.